Y en este tiempo vamos a tener un hombre de Dios, un hombre que el Eterno usa tremendamente en la enseñanza, en la administración, en la liberación. Él es el pastor Aarón Pineda. Él es un pastor peruano, un gran amigo. Y bueno, en este tiempo vamos a estar compartiendo acá en nuestra maratónica de Yom Kippur. Ya él está listo, ya está conectado allí. Así que bueno, no vamos a perder ni un minuto más. Porque sé que el Eterno Dios va a ministrar. Ya son las 5 de la mañana acá en Perú, en otras naciones deben ser las 6. Ya amaneció en algunas naciones y estamos contentos por lo que el Padre está haciendo. Vencimos la vigilia, ya viene el amanecer. Y el Eterno ha sido bueno. Así que conéctese allí, todas las personas que recién están llegando, veo algunas personas nuevas que están llegando, comparta la transmisión para que muchas vidas más sean bendecidas en este tiempo de Yom Kippur. Bueno, campeones, con nosotros el pastor Aarón Pineda desde Lima, Perú. Shalom, mi brother, bendiciones. ¿Cómo estás, mi estimado? Dios te bendiga. Quería ver si se me escuchaba bien. ¿Se me escucha A bien? ver, háblanos. Uno, dos, ¿se escucha bien? Sí, sí se escucha. Sí se escucha. Lo que, como tú sabes, ahorita acá son las 5 de la mañana. Algunos de Sí, repente están durmiendo, no puede uno levantar mucho la voz. claro, es así. Pero la verdad, gracias al Padre por la oportunidad que tenemos el día de hoy de compartir. Y gran tarea que nos das, en verdad, Brian, porque son 24 horas, 24 ministros hablando de un mismo tema prácticamente, ¿verdad? Todos vamos a hablar aquí un poco de Yom Kippur, pero lo hermoso y lo bello de cómo obra el Espíritu es de que todo va a ir alineado, todos vamos a ir hablando, como tú dijiste bien, conforme a la asignación que cada uno tenemos. Yo creo que más que de repente hablar información de todos los que han pasado por esta plataforma, estoy escuchando al pastor José David, un fuerte abrazo. Creo yo que vamos a plasmar esto conforme al llamado, conforme al ministerio, conforme a los dones que Dios nos dio. Así que bueno, estoy preparado. Vamos a hablar un poco acerca de Yom Kippur, pero yo creo, más que nada, creo que voy a hablar un poco cuál es el fin de Yom Kippur, cuál es la actitud que debemos tener para Yom Kippur. Y de repente por ahí, pues no, hablar un poco con respecto a que si el cristiano o el creyente en Yeshua debe practicar Yom Kippur, ¿verdad? Yo creo que eso es una de las grandes incógnitas que todos nosotros tenemos. Y bueno, también como tú bien dices, ya vencimos la madrugada, Sí. estamos acá ya para despertar un poco los ánimos, ¿no? Y verdaderamente pues llevarnos, creo yo, a un correcto camino de Teshuvah, que eso creo que es lo principal con respecto a Yom Kippur, ¿no? No sé si esto, cómo va a ser la dinámica. Yo tengo una hora, tú me vas a preguntar cómo vamos a empezar con esto. Sí, no. Yo me voy para que tengas allí la plataforma tuya. Acá puedas compartir con nosotros. Tienes una hora a partir de ya. Y nada, lo que el Eterno ponga en tu corazón, amado pastor, sé que va a ser de mucha bendición y edificación. Amén, amén. Que sea el Padre quien nos direccione en Amén, este tiempo, amén. amén, amén. Yo te aviso entonces. Bueno, Dios me los bendiga. Soy el pastor Aaron Pineda. Ya algunos me conocen, soy de Lima, Perú. Como dije hace un momento, gran tarea que tenemos, en verdad, todos los ministros que vamos a pasar por esta plataforma, porque vamos a hablar de un mismo tema. Pero creo que conforme a la sabiduría del Padre y conforme a lo que los dones, los talentos que Él nos ha entregado, vamos a poder nosotros ir discerniendo esto. Y una de las cosas que quiero hablar con respecto al Yom Kippur, solamente para dar algunos puntos claros con respecto a este tema, porque siempre se ha llevado esta duda, esta pregunta, creo yo, y más que nada los que tienen ya cierto tiempo estudiando raíces hebreas, y que bueno, que en primera instancia abrazaron el cristianismo, se preguntarán, nosotros como creyentes deberíamos celebrar Yom Kippur. Nosotros que creemos en Mesías, nosotros que creemos que por medio de la sangre de Cristo hemos sido perdonados de nuestros pecados, ¿debemos celebrar Yom Kippur?
Para ellos simplemente, y siempre respondo, es de que uno tiene que revisar lo que dice la Escritura. La Escritura nos dice en Levítico 23, 26 al 32, no voy a leerlo todo porque sé que la gran mayoría de ministros lo debe haber leído ya. Solamente voy a tocar algunos puntos con respecto a este tema. Levítico 23, versículos del 26 al 32, nos habla con respecto a esta fecha específica que es el día 10 del mes séptimo. Dice la Escritura que sería día de expiación. Y dentro de estos prácticamente 6 versículos vamos a encontrar ciertos puntos que nosotros tenemos que siempre tener o estar al tanto de. El día de Yom Kippur, la palabra nos dice de que es un día sagrado. Es un día sagrado, es un día de santa convocación, donde debes afligir vuestra alma y ofrecerás ofrenda encendida al Señor. No se debe hacer ningún trabajo y este es un decreto perpetuo para todas las generaciones en todo lugar donde habiten. Ojo, miren este detalle de esta festividad, a diferencia de otras, como la de Pesaj, la de panes sin levadura y las de Pentecostés, que eran fiestas que específicamente se tenía que estar en Israel. Yom Kippur, el Eterno nos dice de que este día, esta festividad, era un decreto perpetuo por todas las generaciones y debía llevarse a cabo en todo lugar donde habiten, ¿no? Este día se le conoce como un Shabbat Shabbatón, que es pues un sábado de sábados, ¿no? Aquí no se tenía que hacer, o en el día de Yom Kippur no se tenía que hacer pues ningún trabajo. Por lo tanto, encontramos que la Escritura nos dice que este es un decreto perpetuo. Esto es algo que siempre va a estar vigente. Esto es algo que siempre va a estar vigente, lo dejo en claro, porque siempre hay este tipo de controversia, ¿verdad? Siempre hay este tipo de controversia de que, bueno, que si uno va a celebrar la ley, las fiestas, que ya eres practicante de la ley. Pero recordemos algo, aunque el pacto haya sido renovado, no significa de que las partes o los decretos, las normas, las leyes, o en este caso las condiciones hayan cambiado. Sí, el pacto se renovó. El pacto se renovó por medio de Yeshua, pero eso no implica de que las condiciones del pacto hayan cambiado. Y eso es un gran detalle que hoy tenemos que entender para que nos demos cuenta el por qué debemos celebrar Yom Kippur. Pero yo, más que hablar de repente de ciertos legalismos o hablar un poco acerca de que si se debe llevar a cabo o no, quiero más que todo en esta madrugada llevarlos a entender cuál es el espíritu, cuál es la razón, cuál es el propósito de Yom Kippur. Porque efectivamente una de las cosas, creo yo, que lo que el Padre me ha llamado es ir en contra de la religión, ir en contra de repente de ciertas cosas que lo único que nos hace ver es que seamos, como Jesucristo bien claro le dijo a los fariseos, ataúdes blanqueados, ¿verdad? Yo creo, efectivamente, que la fiesta de Yom Kippur se debe llevar a cabo siempre, o como se dice, sí y solo sí, cuando tengamos una actitud adecuada, cuando entendamos verdaderamente cuál es el fin del Yom Kippur. Porque en este día, y muchos de los que estamos aquí conectados, muchos de los que están estudiando todo el tema de raíces hebreas, conocerán qué es lo que no se debe hacer en Yom Kippur, ¿verdad? Me imagino que todo el mundo sabe que en Yom Kippur uno no se debe bañar, uno no debe tener pues, relaciones sexuales, uno tiene que ayunar, tiene que vigilar, no debe perfumarse. Pero si hacemos esto sin el debido entendimiento, ojo con lo que te voy a decir en esta madrugada,
Si nosotros hacemos esto sin el debido entendimiento, lo único que vamos a nosotros hacer es practicar una religión. Lo único que estamos haciendo es practicar una liturgia. Si nosotros no entendemos el por qué, la Escritura nos dice que debemos afligirnos. Si no entendemos cuál debe ser la verdadera actitud que debemos tener ante esta festividad, y solamente llevamos a practicar esto de manera ritual, ok, hoy día es Yom Kippur, hoy día no trabajo, hoy día no me baño, hoy día no tengo relaciones sexuales con mi esposa, y bueno, una vez al año me pongo a ayunar, me pongo a vigilar para pedir la misericordia del Eterno. ¿Ok? No quiero correr tanto con el tema, quiero un poquito ahondar con esto, porque primero, la historia de Yom Kippur se remonta al libro de Éxodo capítulo 32. ¿Qué sucede en Éxodo capítulo 32? Muchos de nosotros conocemos este famoso episodio en el cual Moshe se encuentra en el monte Sinaí recibiendo las tablas del pacto, recibiendo los mandamientos del Eterno. Y el Eterno le dice, mira, el pueblo a quien tú sacaste de Egipto está ahora en idolatría. Moshe desciende del monte y efectivamente encuentra el pueblo en idolatría. Y es el momento en que todos nosotros conocemos, ¿verdad? En el que él tira las tablas, se molesta, empieza a preguntar qué pasó. Aarón le dice, no, que el pueblo vino y me dijo, y me dio el oro, y salió el becerro. Pero cuando nosotros empezamos a sondar en todo lo que acontece en estos episodios, ¿verdad? Vamos a encontrar la esencia de Yom Kippur. Vamos a encontrar efectivamente que un pueblo pecó. Vamos a encontrar que un pueblo de manera deliberada, y ahí el detalle, si puedes subrayarlo, encontramos que el pueblo de Israel pecó de manera deliberada, pecó de manera consciente en el pecado de idolatría. Entonces, ¿cuál es la diferencia, primero aquí, entre Yom Kippur y el resto de días, o aún de repente con el resto de sacrificios que se llevaban a cabo durante todo el año? La diferencia es de que durante todo el año se llevaban a cabo sacrificios expiatorios de pecados que no tenían cierta culpabilidad. ¿Cómo es esto? De que habían sido cometidos de repente de una manera ignorante, sin conocer, sin saber la escritura, sin saber si era pecado o no, o de manera involuntaria. Pero los pecados que se llevan a cabo de manera deliberada, los pecados que se llevan a cabo sabiendo de que lo que estabas haciendo estaba mal y aún así lo llevaste a cabo, esos eran los pecados que se llevaban a cabo en Yom Kippur. Entonces nosotros encontramos efectivamente unos capítulos antes, Éxodo 20, de que el Eterno se manifiesta, habla literalmente al pueblo de Israel y les dice que Él es su único y verdadero Dios, que no deben adorar a otros dioses ni postrarse ante los ídolos. Y 12 capítulos más tarde, el pueblo, habiendo recibido esa directriz, habiendo recibido ese mandamiento por la misma boca del Eterno, de manera deliberada, de manera consciente, sabiendo cuáles eran los preceptos del Eterno, cae en el pecado de la idolatría. Entonces, cuando nos damos cuenta de qué es lo que sucede en Yom Kippur, o qué era lo que sucedía en la antigüedad en Yom Kippur, era de que esta santa convocatoria era específicamente para buscar redención de aquellos pecados que nosotros habíamos de manera intencional pecado. Ese es al final el trasfondo de Yom Kippur. ¿Ok? Entonces, entendemos ya con esta introducción el por qué vengo a decir de que Yom Kippur, más que un día, tiene que ser una actitud. Recordemos que el pueblo de Israel, este fue el primero, no el primero, pero ya venía con ciertas quejas, pero aquí fue prácticamente uno de los grandes eventos donde nosotros vemos al pueblo de Israel pecando de manera deliberada. Y el Eterno manifestando su misericordia. Hace un momento el pastor José estaba hablando acerca de las características, las manifestaciones del Eterno, ¿verdad? Y aquí en Yom Kippur efectivamente vemos
manifestado la misericordia del Padre. Vemos la misericordia del Rey del Universo hacia su pueblo, hacia sus escogidos, ¿verdad? Pero quiero que entendamos algo el día de hoy. De nada sirve que nosotros aflijamos el cuerpo, de nada sirve de que el día de hoy, o de repente durante estas 24 horas, o estas ya 11 horas que tiene esta transmisión, estemos conectados con de repente ese espíritu de aflicción, de ponernos a cuentas con Dios, de perdonar y de pedirle perdón a Dios, si es que no tenemos la correcta actitud. Porque déjame decirte algo. Después que pasen estas 25 horas, te volverás a bañar, volverás a comer, volverás probablemente a estar con tu esposa, a disfrutar de repente de alimento y diferentes cosas. Pero si es que tú tienes una correcta actitud, después de que tú te bañes, después que tú dejes el ayuno, después de que se acabe el tiempo, ¿verdad? Las 26 horas normalmente que dura la festividad de Yom Kippur, verdaderamente vamos a ver cambios en nuestras vidas. Verdaderamente vamos a nosotros a poder cambiar aquello por lo cual hemos venido este día delante del Padre. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros solamente tomamos esto como un solo día, como una festividad, como el único día donde debemos nosotros hacer teshuvah, hacer una introspectiva con nosotros mismos para buscar el perdón y la misericordia de Dios, pues lo único que vamos a nosotros a caer es en un ritual. Lo único que nosotros vamos a caer pues es en una tradición más, en una liturgia más. Lo cual yo quiero que en esta mañana rompamos ello. Que entendamos de que Yom Kippur debe ser una actitud que nosotros debemos tener todos los días. Algo que a mí siempre me confrontó, algo que a mí siempre me marcó fue lo que nos dice el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, capítulo 23. Que si no fuera por tus misericordias, que se renuevan, dice Jeremías, cada mañana, hubiésemos sido destruidos. Que es a causa de esa misericordia que nosotros día a día abrimos nuestros ojos. Que es a causa de esa misericordia del Dios Todopoderoso que nosotros podemos no solamente el día de Yom Kippur, sino cada día recibir la misericordia de Dios. Quiero, por favor, si alguien está entendiendo, si alguien está conectado en esta hora, de like, porque yo hoy quiero hablar de la importancia. No quiero hablar de repente de misterios, no quiero hablar de repente de lo que pasó, de lo que no pasó, de lo que había en el lugar santísimo. Yo creo que aquí van a haber muchos pastores, muchos líderes que van a poder hablar de este tipo de cosas. Pero lo que yo hoy quiero compartir es efectivamente tener la correcta actitud en el Yom Kippur. La correcta actitud que nosotros tenemos que tener, que esto no es solamente por 26 horas, esto no es solamente por 24 horas. Esto tiene que ser un día a día. Nosotros tenemos que entender que por la misericordia del Dios Todopoderoso es que estamos aquí el día de hoy aún compartiendo. Es algo muy importante entender esto. Porque nuevamente digo y repito, podrás afligir tu alma 26 horas, podrás estar en ayuno, en vigilia, no comer, estar de repente separado de tu esposa, pero todo eso después de 26 horas pasará. Pero ¿qué es lo que queda adentro? ¿Llevaste una correcta teshuvah durante este tiempo? ¿Qué es lo que a ti te va a llevar a un cambio? ¿El afligir tu alma, el ayuno, o el que tú verdaderamente reconozcas que durante este año pasado, y no sé si de repente es tu primer Yom Kippur, de repente es el primero de toda tu vida, entonces hacer una retrospectiva, cómo has estado viviendo durante estos últimos años, cómo has estado llevando las cosas? Porque déjame decirte algo, es inevitable de que no seamos juzgados por las cosas que hemos cometido. Y eso aún cuando observamos el libro de Éxodo capítulo 32 nos damos cuenta que aunque Dios desató su misericordia sobre el pueblo de Israel, aún así vino un castigo. Aún así hubieron 3,000 hombres, los cuales fueron muertos por las manos de los levitas. Y después de ello, el Eterno derramó su misericordia sobre todo el pueblo de Israel. ¿Qué te quiero decir con eso? Porque es que es inevitable que nosotros vayamos a recibir la paga de nuestros actos.
Es inevitable que el día de hoy y durante lo que viene del año no vayamos a vivir las consecuencias de los actos que hemos hecho alrededor del año. Eso es un hecho. Siempre a mí me explicaron esto de una manera. No significa que porque uno asesine a alguien, inmediatamente pida perdón y se arrepiente de su pecado, aunque el soberano, el Dios del universo, lo puede perdonar. Eso no quita de que haya consecuencias de ese pecado, consecuencias de ese acto. Entonces quiero que entiendas algo el día de hoy. Aunque sí o sí vamos a ser juzgados, vamos a recibir una consecuencia de los actos que hemos llevado a cabo, aún de manera consciente, pecados de caret, pecados que aún nosotros conociendo la verdad y la justicia no lo hemos hecho. Yo quiero que entiendas algo el día de hoy. También puedes ser juzgado por aquellas cosas que no hiciste. Y eso es algo que hoy te quiero hablar, eso es algo que quiero llevarte efectivamente a reflexionar el día de hoy, Pastor José, un fuerte abrazo. Porque también nosotros, amados, en algún momento vamos a ser juzgados por aquellas cosas que pudimos hacer y no hicimos. Definitivamente, definitivamente, vamos a ser juzgados por lo que hemos hecho. Vamos a ser juzgados por las palabras que hablamos. Vamos a ser juzgados por las cosas que hemos dicho, que hemos hecho. Definitivamente. Pero también vamos a ser juzgados por aquellas cosas que pudimos hacer y no hicimos. Recuerda lo que dijo Yeshua en su parábola de los talentos. Vamos a hablar un poco acerca de parábolas para poder reflexionar esto. Recuerda, en la parábola de los talentos, Yeshua tenía en esta historia habían 3 siervos, ¿verdad? Mateo 25 nos dice de que el reino de los cielos es como un hombre, dice, y yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Date cuenta de esta referencia cuando Yeshua habla una parábola con referencia al reino de los cielos. Vamos a encontrar ciertas cosas que cuando lo miramos de una óptica mesiánica, de una óptica de cultura hebrea, o una óptica de contexto de raíces hebreas, nos vamos a dar cuenta que están muy ligadas a las festividades. Y hoy vamos a hablar una acerca de esta. Bueno, vamos a hablar de 2. Pero la primera es la parábola de los talentos, porque dice que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y cada uno, ojo con el detalle, conforme a su capacidad. O sea, a nadie le fue entregado algo de lo cual no era capaz de administrar. Primer detalle de esta parábola. Yeshua dice que a cada uno le fue dado conforme a su capacidad. Quiere decir que al que se le entregaron 5 talentos estaba en la capacidad de poder administrar esos 5 talentos y multiplicarlos. Al que se le entregaron 2 talentos también estaba en la capacidad de poder administrarlos y multiplicarlos, y lo mismo con aquel que tenía 1. Luego nos conocemos esta parábola. El que tuvo 5 las multiplicó en 10. El que tenía 2 las multiplicó en 4, pero lamentablemente el que se le dio 1 tuvo temor y escondió el talento. Yo quiero hoy hablarte acerca de este hombre, de este personaje, porque muchos de nosotros, por el temor, muchas veces nosotros, quizá porque nos sentimos sin preparación, quizá porque de repente hemos oído voces ajenas, nos hemos quedado como este hombre que solamente esconde el talento, que solamente se queda escondido, que solamente vive de manera segura. Yo quiero que entendamos, como nos revela esta parábola, que así como este hombre que no hizo nada, que escondió el talento, que prefirió de repente devolverle el talento tal cual como se lo habían entregado a su amo, terminó siendo juzgado. Terminó al final siendo juzgado y aún le arrebataron lo que tenía. Escúchame lo que te voy a decir el día de hoy.
Porque Yom Kippur tiene que ver efectivamente con juicio. Yom Kippur tiene que ver efectivamente con el día en que se van a abrir los libros y en el que se van a revisar nuestras obras, donde se van a revisar nuestras palabras, pero también aquellas cosas que no hicimos. Eso es muy interesante entender esta parábola desde el contexto de Yom Kippur. Porque efectivamente hoy, mis amados, durante estas 26 horas que estamos conectados, entendemos, según el contexto, según la tradición hebrea, según la transmisión, la comunicación que hubieron, ¿no? Por medio de generaciones de maestros y rabinos, hoy se abren los libros. Hoy son revisadas nuestras obras delante del Dios Todopoderoso. Y cuando analizamos estas parábolas que tienen que ver efectivamente con que siervos pasen delante rindiendo cuentas al rey o al amo, estamos hablando efectivamente de Yom Kippur. Estamos hablando que en un día como este, en la parábola, el rey del universo nos pondrá delante uno detrás de otro y empezará a revisar efectivamente qué tú has hecho con los dones y los talentos que yo te di. ¿Qué es lo que tú has hecho con las habilidades, con los talentos, con lo que yo deposité en ti desde la eternidad para que cumplieras el propósito eterno? Ojo, porque aquí nadie vino a este mundo desnudo, nadie vino a este mundo desamparado, sin dones, sin talentos. Nosotros vinimos a esta tierra a cumplir un propósito y para cumplir ese propósito tenías que ser capacitado, tenías que venir con esa facilidad de poder desarrollarte en el propósito por el cual Dios te envió a la tierra. Y hoy, un día como hoy, no solamente van a ser analizadas tus faltas, no solamente será analizado si cumpliste todas las mitzvot, todas los mandamientos del Eterno, también será analizado si efectivamente tú diste un paso de fe, si tú llevaste a cabo y multiplicaste lo que Él puso en ti, la encomienda que Él te entregó, el ministerio que Él te dio, el liderazgo que Él te dio, si cuidaste de las ovejas que Él te encomendó. Por eso es muy importante el día de hoy entender esto. Yo creo que Yom Kippur es una fecha tan hermosa que nos lleva a nosotros cada año llevar un tiempo de reflexión, llevar un tiempo en el que nosotros meditemos no solamente en aquellas conductas que debemos cambiar, sino también en aquellas promesas, en aquellas cosas que tanto le propusimos a Dios, le prometimos a Dios hacer y no hicimos. Aquellas cosas que aún nosotros mismos nos propusimos hacer y por temor, por miedo, no llevamos a cabo. Porque Yom Kippur no solamente tiene que ver con pedirle perdón a Dios, tiene que ver con pedirle perdón al prójimo y tiene también que ver con perdonarse uno mismo. Esa es la introspección que uno hace en Yom Kippur. Uno en Yom Kippur no solamente se tira al piso y llora y clama y Señor, perdóname. No, no, no. Nosotros en Yom Kippur entendemos, sí, que hemos fallado al Creador, pero también tiene que haber una introspección en nosotros mismos. ¿Cómo estamos? Pedirle perdón al prójimo, al hermano, al vecino, a la mamá, al papá, a la esposa, al esposo. Y de igual manera, estar bien con nosotros mismos. Y para tener este tipo de entendimiento, hay que hacer una introspección con nosotros mismos. Entender, amados, entender que Yom Kippur tiene que ver, nuevamente te digo, con balanza, aunque vamos a poner sobre la balanza efectivamente, qué es lo que tú has venido haciendo con lo que el Eterno te entregó. Y esto es algo muy importante. Esto es algo muy importante, por eso lo ligo tanto a la actitud. Porque si esto solamente, esto que tú estás haciendo y viviendo el día de hoy, solamente tiene un tiempo límite de 26 horas, pues déjame decirte que poco a poco el Padre va a ir quitándote talentos, va a ir quitándote tareas,
va a ir quitándote las cosas que Él había depositado en ti, pero a causa de que tú no haces nada, a causa de que tú estás todavía en el miedo, todavía estás en el temor, no sabes qué hacer, estás esperando todavía una voz profética, una voz en el cielo que te diga, tienes que ir por acá, tienes que ir por allá, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Pues mi hermano, cada año, cada fecha de Yom Kippur, vamos a ser juzgados por lo que no hemos hecho. Y siguiendo en este espíritu, efectivamente podrás entender de que a veces conviene más equivocarse que no hacer nada. Conviene, yo creo que es mejor que nos juzguen por cosas que hemos hecho, que nos equivocamos efectivamente y que luego venimos con un corazón, ¿verdad?, humillado delante del Padre, corazón que el Padre nunca va a desechar, porque eso dice la Escritura, de que Él nunca rechaza el corazón contrito y humillado. Pero imagínate ser juzgado por cosas que nunca hiciste, por cosas que quedaron solamente en el mundo de las ideas, en el mundo del puede ser o lo puedo hacer, pero nunca lo llevaste a cabo. Yo te hago esa pregunta. ¿Qué preferirías? ¿Ser juzgado por errores? ¿Ser juzgado por cosas que verdaderamente hiciste y que por ignorancia o que de repente por falta de preparación o de conocimiento fallaste? ¿O de repente ser juzgado por cosas que nunca hiciste, pero que el temor te dominó, que el temor te venció y que al final igual vas a ser juzgado por no haber tomado una decisión? Recuerda lo que le dijo el maestro, el jefe o el maestro a este siervo. Le dijo: siervo malo y negligente, si sabías que no ciego donde no sembré y que recojo donde no esparzo, por tanto, hubieses llevado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y es que aquí el Eterno, o aquí esta referencia del Eterno, le está diciendo a su siervo: oye, o sea, por último, ni siquiera ese talento que te di para hacer finanzas, bueno, ya no lo usaste para estas cosas, para el reino, pero ni siquiera lo usaste para lo malo, ni siquiera lo usaste para esto. O sea, te quedaste encerrado en el miedo. Y a veces cuando yo hablo de esto y lo pongo de esta manera, como que la gente se queda mirándome, ¿no? La gente se queda como que está hablando el pastor. Pero aquí recuerda lo que está diciéndole el maestro o el dueño, el jefe, a su siervo. Mira, si tú sabes que yo soy un siervo, yo soy una persona que recojo de no sembré, por último, bueno, no lo multiplicaste, pero aunque sea se lo hubieses dado a los banqueros, se lo hubieses dado a otra entidad fuera del reino, ojo, porque los banqueros no podían ser parte del pueblo de Israel, ¿verdad? Porque al pueblo de Israel estaba prohibido cobrarle intereses a sus hermanos. O sea, cuando aquí Jesús está haciendo referencia a los banqueros, está hablando de usar el talento fuera del reino. Ojo con este detalle. Por eso cuando yo hablo de esto, mucha gente como que se me queda mirando. ¿Qué está insinuando usted, pastor? Lo que pasa, amado, es que tú viniste aquí con un diseño. Y tú viniste aquí a cumplir un propósito y viniste aquí con talentos. Y aún, esta palabra nos enseña de que aún hay gente que vive fuera del reino, gente que está fuera de la iglesia, pero que es un mejor siervo que aún los cristianos que estamos dentro de la iglesia, lamentablemente porque estamos sumergidos en el miedo, lamentablemente porque no damos pasos de fe, lamentablemente porque tenemos temor. Y esos dones, esos talentos los mantenemos encerrados. Esos dones, esos talentos permanecen ahí bajo el polvo. Ni para Dios ni para el diablo, para nadie, encerrado en el polvo. Por eso te hago esta reflexión, para que entiendas efectivamente de que este siguiente año debe ser un año donde nosotros tenemos que dar pasos de fe. Donde si tú estás efectivamente creyendo de que Dios tiene un propósito para tu vida, de que tú viniste a esta tierra con un plan divino, que tú tomes pasos de fe, que tú creas. Efectivamente, tenemos un día en el cual tenemos que rendir cuentas por nuestros errores. Pero recuerda el detalle que te di también al principio.
Yom Kippur era una fiesta específica para perdonar pecados de manera deliberada. De manera que sabíamos de que era incorrecto y aún así lo llevamos a cabo. Pero muchas veces nos quedamos con el miedo, nos quedamos con el temor. Y no porque necesariamente vamos a pecar de manera deliberada, sino efectivamente porque no tenemos miedo, no estamos preparados. Y hay que entender eso el día de hoy. Hay que entender, como todo principio de año, porque eso es a mí más de lo que me agrada de Yom Kippur y del principio de año. Porque es un tiempo en el cual uno hace un autoanálisis. Si efectivamente me equivoqué, si efectivamente, Padre, perdóname, cometí de repente algunos pecados, de repente pude esforzarme más, de repente pude ser un mejor, no sé, exigirme más en mis prédicas, de repente ser un poco más, tener un corazón más de pastor con mis ovejas, qué sé yo. No sé si efectivamente Yom Kippur es un tiempo en el que uno rinde cuentas delante de Dios, pero lo que más me agrada de Yom Kippur es efectivamente esto, esta área en la que uno analiza y piensa, ¿qué cosa no hice y pude hacer? ¿Qué cosa tuve la oportunidad de llevar a cabo y no lo llevé a cabo precisamente por el temor, por el miedo? ¿Qué cosa le prometí al Eterno y qué cosa me prometí a mí mismo que iba a realizar en este año 5781 y no lo llevé a cabo? Yo creo que este es un tiempo tan vital en la vida de todo creyente, fuera, ojo, de toda la perspectiva, digamos, de arrepentimiento, porque es un ambiente, amados. Esto, aunque no lo crean, y el que lo quiera creer, créalo, y el que no, amén. Pero aunque no creas, Yom Kippur es una festividad donde días previos se genera un ambiente donde donde el Espíritu del Padre nos llama a hacer teshuvá, nos inquieta a buscar su presencia, nos inquieta a acercarnos a Él. Fuera de todo ese ambiente espiritual que hay en Yom Kippur, a mí lo que me agrada de esta festividad es efectivamente donde yo hago una autocrítica de mí mismo, un autoanálisis de mi persona, y en el momento en el cual yo tomo decisiones de dejar la inestabilidad, de dejar de repente la duda y avanzar. Analizar durante un año y ver la mano de Dios, su misericordia, ver cómo Él me ha sostenido, ver cómo he estado con mi familia. Y ver efectivamente, convencerme de que Él está conmigo y tomar decisiones, dejar la incertidumbre. Para mí, Yom Kippur siempre ha significado un tiempo en el cual uno lleva a tomar decisiones, dejar la tibieza, dejar le digo nuevamente, la incertidumbre, porque déjame decirte algo, no hay nada más catastrófico que pueda pasarle a un hombre, a una nación, a una familia que la incertidumbre. Y Yom Kippur es una fecha específica para que nosotros tomemos decisiones, para que nosotros salgamos de esa incertidumbre, para que nosotros entendamos de que el Eterno, el Dios Todopoderoso, está con nosotros. Y que si efectivamente, como dice la Escritura, en nuestro diario caminar, en las decisiones que tomemos, nos vamos a equivocar, nos vamos a caer, quizá en alguna vamos a fallar, pero la palabra es clara y dice que si el justo 7 veces se cae, 7 veces lo levantará Jehová. Esta es una temporada no solamente de ponernos a cuentas con Dios, no solamente de afligir nuestro corazón, no solamente tener una actitud de gratitud hacia el Eterno, sino también entender que es un nuevo comienzo, entender de que esa actitud de querer cambiar las cosas, de querer hacerlas mejor, no tiene que ser solamente por 26 horas, tiene que ser durante todo el año. Te lo repito, que esta actitud de Yom Kippur, de querer cambiar, de querer ser mejor, de querer corregir, de querer andar conforme al corazón de Dios, no tiene que ser solamente por 26 horas. Por eso te dije al principio, después de estas 26 horas, te vas a volver a bañar, vas a volver a estar con tu esposa, vas a volver a comer.
Pero lo que no se te va a poder quitar, lo que no te vas a poder quitar ni con el baño, lo que no se te va a quitar cuando rompas el ayuno, lo que no se te va a quitar cuando termine estas 26, 24 horas de transmisión, será la actitud que tú tengas para el siguiente año. Amén. Eso es lo importante, creo yo, es todo este día. Que entendamos que está empezando una nueva oportunidad. Que nuestra actitud de arrepentimiento, que nuestra actitud de querer hacer bien las cosas este nuevo año 5782, no tiene que durar solamente Yom Kippur. Por eso dije en un principio, tiene que ser una actitud del día a día. Yom Kippur tiene que ser una actitud de todo el año. Yom Kippur tiene que ser una actitud diaria, del día a día. Por eso siempre a mí tanto se me metió en el espíritu este versículo de Lamentaciones 23, de Lamentaciones 3, versículos 22, 23, que dice que nuevas son cada mañana las misericordias del Eterno, porque si no hubiésemos sido consumidos. Esa tiene que ser nuestra actitud todos los días. Entender de que las misericordias del Eterno no se renuevan solamente en Yom Kippur, ojo. Eso es lo que dice el profeta Jeremías en Lamentaciones. Las misericordias del Eterno no se renuevan solamente en Yom Kippur, sino que son renovadas, dice, cada mañana, que su misericordia nunca decayó, que son nuevas, que su misericordia es grande. Por lo tanto, si Dios tiene misericordia todos los días de mí, por lo tanto, si la misericordia de Dios no está solamente sobre mí, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi nación, solamente en Yom Kippur, sino, como dice el profeta Jeremías, todos los días, entonces mi actitud de teshuvá, mi actitud de querer ser mejor cada día, de agradar su corazón y de cambiar las cosas que estoy haciendo mal, tiene que ser todos los días. Tiene que ser una actitud continua, así como el Eterno tiene misericordia contigo todos los días. De igual manera nuestra actitud de siempre ser mejor, de siempre corregir, de caminar conforme a su palabra, tiene que ser todos los días. Es por eso que a mí me agrada tanto siempre todo lo que tenga, todo lo que se relaciona a lo nuevo. Porque creo que nosotros, de manera, no sé si decirlo, espiritual, psicológica, mental, cuando relacionamos nuevo año, nueva temporada o algo nuevo, siempre lo relacionamos a un nuevo comienzo. Y a mí siempre me agrada esto, porque los nuevos comienzos son, digamos, es el umbral para nosotros salir de la duda, de la mediocridad y tomar decisiones. Que algunas dolerán, algunas quizá no las querrás tomar, pero es necesario. Yo la verdad, este año lo estoy empezando con decisiones, lo estoy empezando tomando quizá decisiones que tomaron más de un año, poderlas tomar. Pero por eso es que yo siento y creo que es algo de lo que quiero compartir a día de hoy. Que este año 5782 tomes las decisiones correctas. Y si en algún momento te equivocaste, bueno, pero no continúes sumergido en el miedo. No continúes sumergido en la duda o en el temor. Esto es lo importante de esta festividad de Rosh Hashanah, esta festividad de Yom Kippur. En que empecemos el nuevo año con la actitud correcta. Que empecemos el nuevo año, todo este nuevo año 5782 con la actitud correcta. De arrepentimiento, de querer hacer mejor las cosas, de introspección. Amén. Por eso también ya para terminar, quería hablar un poco de esta parábola, que también, cuando la analizamos desde la perspectiva de las raíces hebreas, cuando encontramos la parábola, aquí la tengo separada del siervo malvado. La parábola del siervo malvado nos dice de que el rey
manda llamar a sus súbditos. Estaba pasando cuentas. ¿Ok? Por eso es importante entender esto. Porque esta es otra parábola que también nos da la misma introducción, donde Yeshua dice, y el reino de los cielos es semejante, dice. Ojo con este detalle. El reino de los cielos es semejante, dice, a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, ¿no? Y continúa la parábola y sabemos de que al final el rey tiene misericordia de este hombre. El rey tiene misericordia de este siervo malvado que le debía 10,000 talentos, que al día de hoy sería prácticamente en dinero actual una millonada de plata. Y este rey que estaba sacando cuentas, ¿verdad? Que estaba sacando cuentas, estaba revisando sus libros, estaba revisando sus escritos, porque esto era lo que el rey hacía una vez al año, cuando revisaba los tributos. Ojo, abrían los libros y eran pues sus escribas los que veían efectivamente quiénes eran las personas que debían tributar, quiénes eran las personas que le debían al rey, quiénes eran las personas pues que estaban bien en el sistema, que no pasaba nada, que todo estaba ok. Entonces, es la misma visión que el judío tiene con respecto a Yom Kippur, donde el Eterno, ¿verdad?, convoca a su santa asamblea, a los ángeles, y empiezan a abrir los libros y empiezan a revisar efectivamente quién tiene alguna culpabilidad, quién tiene algún pago que hacer, ¿verdad? Y cuando nos damos cuenta de esa parábola, el Padre tiene misericordia, el Rey tiene misericordia. Uno de los atributos que estaba hablando el pastor José David antes de que yo entre en esta participación. Y también hablando de Éxodo capítulo 32, donde el Eterno manifiesta su misericordia a su pueblo. Aquí nos damos cuenta que este rey tiene misericordia de este súbdito, de este siervo que le debía 10,000 talentos. Y le condona la deuda, ¿verdad? Lo deja ir, pero démonos cuenta de ciertos detalles. Primero, a causa del pecado, a causa de la deuda que tenía este siervo, no solamente él iba a ser vendido o iba a ser de repente perjudicado, sino también su esposa, sus hijos, su familia y sus bienes. Pero el rey tiene misericordia y le condona la deuda. Pero lo siguiente es de que este hombre que recibe la misericordia del rey sale a la calle y sale al encuentro de un amigo que también le debía dinero. Si no me equivoco, este hombre le debía 100 denarios, o sea, prácticamente algo simbólico. Y este siervo que había recibido misericordia, al acercarse a cobrarle a su compañero que le debía 100 denarios, lo agarra del cuello, prácticamente lo estrangula y le empieza a cobrar. Y mira el detalle de que hubieron siervos del rey que estaban observando. Habían siervos del rey que estaban observando lo que él hacía. No se metieron, ojo. Estos siervos tenían el trabajo de ser observadores. Tenían el trabajo de mirar e informar. Porque la parábola nos dice de que estos siervos, ¿verdad? Estos siervos vieron lo que había pasado, ¿verdad? Dice que se entristecieron mucho y le refirieron todo a su señor lo que había pasado. O sea, estos siervos, ¿verdad? Estos instrumentos del rey tenían el fin de mirar, de estar pendiente, de observar y de comunicar al rey. Después de que estos comunicaron al rey que aquel siervo que había recibido misericordia no había sido misericordioso con su hermano, el rey lo manda a llamar y activa la condena que había sido prescrita sobre él. Escucha este detalle. Cuando el rey se entera de esto, manda a llamar al súbdito y este rey, a pesar que le había condonado la deuda, vuelve a activar la condena de esta deuda y dice la escritura, o dice Yeshua, que el rey lo entregó a los verdugos, otro tipo de siervos también,
Habían observadores o acusadores en este caso, y habían otros siervos que eran los verdugos, los que llevaban a cabo la pena, ¿verdad? Y el gran detalle que nos da Yeshua al final de esta parábola es: así hará mi Padre a todo aquel que no perdone a su hermano. Y con esta pequeña reflexión termino, porque Yom Kippur no solamente es el hombre pidiéndole perdón al soberano, el hombre rindiéndole cuentas a Dios, no solamente el hombre afligiendo su alma, pidiendo la misericordia del Creador, sino también que en Yom Kippur tiene que ver el hombre reconociendo sus faltas delante de los hombres. El hombre, así como recibe misericordia de parte del Eterno, también debe manifestar misericordia, porque somos hechura suya, hechos a su imagen y semejanza. Y si el Eterno refleja en su carácter misericordia, cuánto más nosotros también como hijos de Él, hechos a su imagen y semejanza, también debemos ser manifestantes de misericordia. ¿Cuántos de nosotros también debemos manifestar perdón a aquellos que nos cometen faltas, aquellos que nos injurian, aquellos que nos persiguen, aquellos que nos señalan? Son dos grandes puntos para tocar en Yom Kippur. Cómo nosotros también, al recibir la misericordia del Creador, no vamos a manifestar esa misericordia. Por eso digo, Yom Kippur tiene que ver con actitud, amados. Yom Kippur no tiene que ver con liturgia. Porque una persona que tiene una actitud correcta en Yom Kippur y entiende efectivamente que es un tiempo de perdón, es un tiempo donde la gracia, la misericordia del Eterno se derrama sobre sus hijos, ¿cuánto más nosotros no tenemos que también ser copartícipes de esa unción, no ser copartícipes de esa atmósfera de gracia y de perdón que hay? Qué fácil, pues, ¿no? Qué fácil. Nosotros vamos a pedir misericordia al Creador, pero bueno, que a Él lo perdone Dios, porque yo no lo perdono. No. La actitud de Yom Kippur es que nosotros también manifestemos misericordia, que aprendamos a perdonar, que entremos en este nuevo año sin lastres, sin yugo, sin ataduras. Yo no quería entrar mucho en el tema de la liberación porque esta parábola tiene un contexto muy fuerte, no solamente con Yom Kippur, sino también con la liberación, pero ya veo que se me va el tiempo. Pero quiero tocar específicamente el tema de la misericordia que nosotros tenemos que manifestar en este tiempo. Tenemos que ser libres de la amargura, libres del dolor. Tenemos que ser libres del resentimiento. No dejar que el sol, bueno, que de repente muchos de nosotros ya dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, no dejar que el año comience y continuemos con nuestro enojo. Entender que Yom Kippur es una festividad no solamente para nosotros rendirle cuentas al Creador, sino nosotros también para ser libres, para nosotros renunciar al dolor, para renunciar a la amargura, al resentimiento, para salir de los cautiverios, de la opresión. Entender lo que nos dice esta parábola, que aquel que reciba misericordia, ojo, esa es la temática de Yom Kippur, que aquel que reciba misericordia el día de hoy también tiene que ser misericordioso. Porque aquí hay un gran misterio en esta parábola. Aquel que incurre en la falta de perdón, aquella misericordia que recibió le va a ser revocada y se van a activar aquellos decretos o sentencias en contra tuyo. Ojo con lo que te estoy diciendo. Es un tema muy importante hablar de Yom Kippur. Yo no sé, Brian, de repente me regalas unos minutos para poder explicar esto. Porque es un tema muy importante hablar en Yom Kippur, porque siempre se habla, ¿verdad?, de afligir el alma, de orar, de vigilar, de ayunar, de pedirle perdón a Dios. Sí, ok, está bien. Pero no estamos entendiendo también de que nosotros tenemos un papel y un rol en Yom Kippur. Nosotros también tenemos que perdonar.
Y ahí está bien claro. Y recuerden, para los que quieran leer de repente esta parte de la escritura, porque para poder entender todo Mateo 18 y entender la parábola, tener que leer gran parte de este capítulo y darnos cuenta que aquí todo el tema está basado en el perdón. Maestro, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. No, Pedro, yo te digo que hasta 70 veces 7. Y continuamente Yeshua empieza a contar esta parábola referente al perdón y nos da esta referencia, ¿verdad? De que el rey está sacando cuentas. Yom Kippur. Él está sacando cuentas. A ver, ¿dónde están estos deudores? Y aquí estamos entendiendo lo siguiente. Aquel que reciba misericordia debe manifestar la misericordia de Dios. De nada va a servir que nosotros el día de hoy aflijamos nuestro espíritu, aflijamos nuestra alma, estemos de repente aquí conectados las 25, 24 horas en vigilia constante, si el día de mañana nosotros no vamos a manifestar esa misericordia que recibimos. Si el día de mañana vamos a continuar con la misma actitud, pedante, altanera, vamos a seguir con la misma actitud, con el mismo temor de no dar pasos de fe, de esperar que sea la voluntad de Dios, y lo que tú esperas efectivamente es que la marea te lleve, no la voluntad de Dios. Que el día de mañana ese resentimiento, ese dolor, esa amargura que está en tu corazón, tú lo dejes ir. Porque así como el Eterno te perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Si el Creador de los cielos y de la tierra te perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Ese es un punto que te quiero dejar para que medites, para pensar. La verdad, como le digo, tenía más que nada hablar un poco de la guerra espiritual, pero ya eso lo dejaremos de repente para otra oportunidad. Pero quiero dejarte estos pensamientos, quiero dejarte esta meditación para que empecemos un año con el pie derecho, para que nosotros no solamente entremos en este tiempo con un corazón afligido, con un corazón a cuentas con el Eterno, sino también, amado y amada, que nosotros manifestemos ese carácter de Dios. No es imposible, no es imposible. ¿Cuesta? Cuesta, por supuesto que sí, claro que cuesta. Somos seres humanos, sentimientos, emociones, vivencias, recuerdos. Somos seres humanos, por supuesto que va a costar. Pero entendamos que nosotros podemos manifestar el carácter del Eterno. Nosotros ahora en Yom Kippur también podemos manifestar misericordia. Y siendo claro, hablando desde un punto ya espiritual, el incurrir en la falta de perdón es nuestro peor error. Siempre esta parábola yo le enseño siempre a los que comienzan, a los que están recién nuevitos en el Evangelio, porque lamentablemente por la falta de perdón, aquellas cosas que hemos adquirido por medio de la gracia, llámese la redención, llámese el cortarse maldiciones, a causa de la falta de perdón, se vuelven a activar sobre nuestras vidas. Y eso es un tema muy importante que hay que entender también ahora en Yom Kippur. Que la falta de perdón, el no demostrar misericordia, no perdonar a otros, amados, nos puede acarrear mucho daño. Nos puede llevar aún a perder aquellas cosas que por gracia hemos recibido. Así que te invito en esta madrugada, ya estamos en las 12 horas, te invito a que tengas una correcta actitud, no solamente el día de hoy, sino en todo lo que conviene del año, en todo lo que sigue del año. Que en lo que viene de este año manifiestes la misericordia del Eterno, que des pasos de fe, que creas que Él está contigo, que este año 5782 no seas juzgado por las cosas que no hiciste, sino por los errores que cometiste, y que te acerques en el próximo Yom Kippur
con la actitud correcta de pedirle perdón al Eterno por aquellas cosas que quizá por falta de preparación, por ignorancia cometiste, pero que cada día que pase de este siguiente año, recuerdes que las misericordias del Eterno son diarias, no solamente una vez al año, y por lo tanto, tu actitud de Yom Kippur, tu actitud de agradecimiento, de gratitud hacia Él, tiene que ser cada día.